Tengan ustedes muy buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. Los saluda Nicolás Galiese para NG Periodismo en YouTube y Nicolás Galiese Periodismo en Instagram. Me voy a otra hermosa provincia de nuestro país, Mendoza, Argentina, para saludar a la señora Cristina Razo, licenciada de Educación y psicóloga social. Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Nicolás. Un gusto. Es un gusto poder saludarla en este comienzo de otoño en Mendoza. ¿Cómo ha comenzado esta estación? ¿Cómo ha Y iniciado? otoño, Mendoza es maravillosa en su clima, en sus paisajes, pero en otoño es sublime, es sublime. Está Oh, perfecto. Está tocaste un perfecto. tema maravilloso. El otoño en Mendoza es una cosa digna de apreciarse. Así que quien puede acercarse, que lo disfrute, porque tenemos muchos árboles y los árboles van perdiendo sus hojas todos los días en el otoño. Y se hace un colchón de hojas en todas las veredas. Acordate que en Mendoza tenemos veredas relucientes, rojas, brillantes, que todavía se hacen brillar con el lampazo. Entonces se llena esas veredas de hojas crujientes y maravillosas, así es que es un paisaje hermoso. Y todo el parque General San Martín se llena de hojas de diferentes colores. Tenés rojas, marrones, amarillas, es un espectáculo. Bueno, yo si fuera parte de la gobernación de Mendoza, no invertiría un peso en publicidad, recortaría este video y lo enviaría para turismo. Ya está la propaganda oficial de turismo de Mendoza, perfecto. Ay, gracias. Como licenciada en educación, usted está muy inmersa en los temas que aquejan, preocupan y tienen que ver con los docentes, por supuesto. ¿Cuál es la situación primero general de la educación en Mendoza? La educación en Mendoza está como está en el resto del país, pero un poquito peor porque nosotros tenemos en Mendoza una situación de retraso y de avance en la quita de derechos anterior a lo que se está produciendo en la nación. Nosotros a partir del 2016 tuvimos, el gobierno cambió a Cornejo, Ujú. el gobernador Cornejo, que se vislumbra o él se imagina como futuro vicepresidente de Milei. Él quiere tener una campaña a nivel nacional, avanzar. Así que imagínate más o menos cuál es su línea de pensamiento y su mirada sobre la educación. En principio, su mirada clara es: la educación es un gasto. La educación hay que hacerla eficiente a nivel económico. Por lo tanto, lo que estamos viviendo hoy es, en el 2016 comenzó su política educativa imponiendo un decreto en el que se ponía un ítem aula. Vos, más de 2 días que faltaras, perdías el 10% de tu salario, que era mucho dinero, y obviamente las que quedamos en peor situación éramos las mujeres, porque no tuvo ningún tipo de miramiento en observar que el 80% de las que trabajamos en educación somos mujeres y que no se ha debatido ni se ha discutido la repartición igualitaria de las tareas de cuidado en la sociedad. Entonces no puede poner un ítem aula a las que nos encargamos de los cuidados porque no se han discutido socialmente ni se ha hecho una política de igualdad. Entonces, las que resultamos perjudicadas somos todas las mujeres en el sistema educativo, que cobramos mucho menos que los varones por cuestiones que no son de nuestra elección. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el embarazo, que no es posible de compartirse en forma igualitaria, se pierde un 10% de salario desde el momento en que comienza a hacerse uso de la licencia por amenaza de aborto, que generalmente todas las maestras y profesoras la utilizan apenas se enteran que están embarazadas, Claro. porque el peligro en los patios de ser golpeada por un niño, por una pelota, o el peligro en los viajes, en el auto o en el micro a las escuelas que están muy alejadas, siempre el médico te dice: no es momento de hacerse la mártir, usted quédese en su casa y cuide esa situación de embarazo. Entonces, en su mayoría pierden el 10% salarial y empezamos a cobrar menos. Nico, Ahora, ¿estás queriendo?
Sí, quería justamente porque mientras usted hablaba, se me venía a la mente el estatuto docente, digo, y las cuestiones establecidas, cómo esto se lleva adelante, la política que usted menciona, el gobernador Cornejo, en contraposición de un estatuto docente que es muy consistente y también muy comprensivo respecto al rol de la mujer y sus diferentes cuestiones médicas, personales y demás, por esto que menciona, cómo eso desde la vía legal se lleva adelante sin contraponer una cosa con la otra. Nosotros tenemos un estatuto del docente que es muy avanzado y enmarca derechos muy importantes. Sobre todo nos coloca en igualdad de cobro con los compañeros profesores varones, pero es una ley provincial. Entonces Cornejo saca este ítem aula como ley provincial y con una ley provincial reemplaza a otra ley provincial. Entonces cambia este artículo y lo agrega al ítem aula. Pero no contento con eso, eso pasó en el 2016, Nicolás, cuando todavía la Argentina se avergonzaba de este tipo de políticas, cuando todavía el sindicato le generó una resistencia a este tipo de políticas y Ustedes tuvimos me muchas imagino que marcharon, manifestaciones. Cristina. ¿Cómo? Marcharon, supongo Marchamos que en marcharon, se unidad con manifestaron. los docentes privados, marchamos en unidad con todos los sindicatos, estuvimos en las calles, en la puerta de la legislatura, hubo discursos muy encendidos en la legislatura en contra de este ítem aula, pero hizo ¿Y los qué respuesta acuerdos como tuvieron? para que le dieran los votos. ¿Qué respuesta tuvieron oficial? Digo, en algún momento supongo también que habrán intentado de manera minoritaria, ¿no? Con personas que sean representativas, dialogar con el gobernador o con funcionarios de una escala cercana, pidieron audiencias, la solicitaron, encontraron alguna respuesta, hubo una Mira, posible nosotros hasta ese momento teníamos acá en Mendoza la mesa paritaria donde se dialoga como pares el gobierno y el sindicato. Y habíamos realmente avanzado mucho, teníamos todo el sueldo legal, formal, blanqueado, como se le llama vulgarmente, y teníamos condiciones de aumento salarial bien organizaditas y estábamos realmente en muy buenas condiciones hasta el 2015. Y con esa mesa paritaria teníamos saldado el diálogo con el gobierno porque ese era el ámbito ideal. Pero Cornejo no cree en la mesa paritaria. La paritaria es un problema para él y personalmente tuve la oportunidad de hablar con el segundo a cargo en ese momento, presidente del bloque de diputados del Partido Radical en el 2016 y justamente me dijo, esto nunca vamos a apoyar la paritaria nosotros los radicales. En ese momento eran radicales pro, ahora ya son La Libertad Avanza, pero en ese momento eran radicales pro y buscando algún tipo de escenario con Macri, y dijeron, la paritaria nunca va a ser para nosotros un ámbito porque ustedes se quieren constituir en la legislatura y hacen leyes. Claro que las hacíamos leyes porque cada cosa que se define en paritarias implica una ley provincial, se homologa en la legislatura y se transforma en modificaciones del estatuto del docente. Modificaciones donde los trabajadores nos incluíamos y tratábamos de que estuviera la mirada de ambas partes, gobierno y trabajadores. Porque si se va a modificar las condiciones de trabajo, debemos ser parte. Si somos parte del problema, somos parte de la solución. Esa es la mirada desde la paritaria. Con este ítem aula, lo que hace Cornejo es quererlo proponer en la mesa paritaria y claro, le dijimos que no. Y ahí se para y se tiene que ir a la legislatura y hacer acuerdos y comprar votos y buscar gente que traicione sus mandatos originales, otros sindicalistas estoy hablando. Hoy el sindicalista que fue más criticado falleció, por eso no lo voy a nombrar, pero tuvo un costo político y un desgaste. Cornejo y muchos sindicalistas que levantaron la mano y otros políticos que levantaron la mano en pos de ese ítem aula, que fue muy poderoso. Pero Ahora, fíjate, Nicolás, sí, que perdón. hoy saca otro Cornejo, hace un año saca otro ítem aula peor, se llama ítem dedicación, y es más de la mitad del sueldo,
y por 3 días que faltaste lo sacan completo por 6 meses, o sea que vos 3 días que faltaste castigan con más de 3 millones o 4 millones de pesos en tu salario, que cobres menos, es una cosa terrible el nivel de precarización, y no lo saca con ningún costo político, lo saca junto con el sindicato, lo saca de la mano de todos los bloques peronistas, radicales, sin ningún tipo de costo político, y la vergüenza cambió de bando. Ya no la tienen los gobiernos abusadores, la tienen ahora los trabajadores que nos hacen sentir que somos irresponsables, faltadores y que no queremos ganar más plata, cuando realmente, bueno, es una cosa terrible. El ítem dedicación, el ítem aula quedó como un santo varón al lado de lo que es este ítem dedicación, que ni siquiera depende de uno. Es si te cambias de escuela o si ascendés como directora, lo perdés. Si ascendés como secretaria, si estudiás, si te mejorás en tu carrera, lo perdés un montón de plata. O sea, es la reivindicación de la vagancia del empleado público que no hace nada, que se queda sentado en una esquina sin hacer ningún tipo de mejora en su trabajo. Es la peor de las reivindicaciones, la reivindicación de la profecía autocumplida, que todos los empleados públicos son unos vagos. Ahora, exacto, me dio el pie justo y de eso quería hablar, porque obviamente me parece a mí que en el tamiz hay que separar claramente el empleado público, estatal, lo llevo al lado privado, pero digo, nos concentramos estrictamente en lo público, público y estatal, que trabaja, que hace, ya sea en el Estado, en funciones gubernamentales de diferente índole, o en las escuelas, lo que se dice carrera, mientras que está la persona oportunista y que tiene una actitud parasitaria. ¿Cree usted que desde la mirada política y parte de la mirada social se ha mezclado a ese empleado público que si lo llevamos hasta un segmento televisivo, Antonio Basalla hacía el segmento de la empleada pública como el símbolo de la pereza, del abuso, de trabajar en el Estado, pero en realidad estar desperdiciando el tiempo y siendo holgazanes, dicho en un modo muy amable? Entonces, que la mirada social y parte de la mirada gubernamental, en este caso de este signo político de Cornejo, ha sido, bueno, son todos iguales, son todos lo mismo, y ahí está el problema, pagan justos por pecadores. Mira, Nicolás, en realidad Cornejo ha hecho la profecía autocumplida, porque nosotros en educación tenemos un sistema de concursos que nadie puede entrar por acomodo, tenemos un sistema de ascenso que también es por concurso, nadie puede avanzar a directora sin haber hecho concurso de oposición y de antecedentes, tiene que estudiar, tiene que pasar. Nosotros tenemos una escala salarial que abraza la experiencia, la antigüedad, y seduce al trabajador para que vaya a los puntos de la provincia más complicados, allí donde haya un niño y haya que pasar un río seco, haya que pasar por desiertos, haya que quedarse una semana entera en una zona sin comunicación. Nosotros íbamos porque había un sistema que te generaba la mejora salarial a La quien ruralidad, usted está hablando de la ruralidad. Estamos hablando de lo que nosotros acá lo llamamos como zona y antigüedad. Entonces la escala salarial se iba mejorando a medida que uno tiene más experiencia y tiene más zona. Y esa es la escala salarial. Y la carrera docente se iba mejorando a través del estudio, el perfeccionamiento, y nosotros pretendíamos que eso fuera también a los otros empleados públicos, porque éramos los únicos en Mendoza que lo teníamos. Para ingresar a la administración central, a Casa de Gobierno, era por favores políticos. Para ingresar de celador, lo que ustedes llaman, creo que portero, nosotros acá le llamamos celadoras, celadores, quien se ocupa de la limpieza y de la leche y el comedor en la escuela, también era por los punteros políticos. Quien tenía un amigo entraba, un amigo político entraba. Nosotros lo sacamos a eso como sindicato e hicimos un estatuto del celador para que entraran por bono de puntaje los celadores y no hubiera acomodos y tuvieran dentro mantenimiento y concursos para poder avanzar estudiando y perfeccionándose en un área, ya sea cocina, mantenimiento escolar,
acompañamiento en escuelas de educación especial con niños con problemas neurológicos o de movilidad. Y todo eso vinieron los ordenados, los que se supone que no les gusta el acomodo político, se hicieron los antiplaneros, y resulta que vinieron a imponer eso, los planes, el acomodo, la vagancia, y no quisieron que de la educación ampliáramos a los concursos, que no hubiera un empleado público que no entrara por concurso. Basta de vagos y de acomodos políticos. No, lo empezaron a retrotraer y comenzaron nuevamente a los celadores a quitarles este estatuto del celador y volver a poner amigos del poder y empleados que les hacen las campañas. Nosotros no queríamos que fueran rehenes de los políticos, porque no lo hemos sido nunca los trabajadores de la educación, y por eso queríamos que nadie lo fuera. Es un derecho trabajar, no es un favor político. Bueno, ahora nosotros también, los docentes, está peligrando nuestro estatuto, porque ya no tenemos carrera, ya no tenemos escala salarial, la antigüedad, la zona ya no vale de nada. Y ha llegado a un punto, hace 10 años que está Cornejo acá en el poder, y ahora que está cebado por Milei y su lógica muy coherente con la de él, obviamente que los radicales acá están enojadísimos con Cornejo, porque hay toda una línea radical que es social y que entiende que la educación es una inversión y no un gasto, y que hay que invertir en educación. Esto no es relativo de un partido, esto es relativo de una ideología que tenía Alem, Hipólito Yrigoyen, una línea del radicalismo que se agarra a la cabeza y que realmente está totalmente asombrado de las barbaridades de una derecha neoliberal pro vendepatria y pro generar en la educación elitismos, y que no sea educación para todos, que sea educación solamente para los colegios privados, porque si hay algo que no ha tocado Cornejo acá en Mendoza en 10 años, es el subsidio a la educación privada. Acá solamente le ha quitado inversión al Estado, a la educación pública. Bueno, y ahora está fusionando. Dice, ¿cómo? Hay menos niños, entonces en vez de dar mejor educación, donde haya 15, 16 niños, o sea, de menos de 20, junta, para que le den las cuentas, que haya 40 niños por aula. Lo que hace terriblemente complejo que un docente pueda trabajar. Le pregunto justamente porque ese era otro de los aspectos que me interesaba tocar en el reportaje que estamos teniendo. Bueno, usted ya me adelantó qué es lo que pasa con las escuelas privadas. Entonces, ¿hay más docentes que están emigrando a la escuela privada por cierta seguridad laboral? No habría esa situación. Los que están emigrando son los estudiantes, se les está favoreciendo que tengan en la escuela privada voucher, bueno, lo que se ha dado a nivel nacional, un beneficio, y además que puedan subir las cuotas. Pero no habría migración de los docentes. La migración de los docentes es hacia otros trabajos que no generen la poca plata, la pobreza que estamos teniendo, y a su vez acompañado de un nivel muy grande de desprestigio social y valoración cero a nivel social de nuestra tarea. Al contrario, hay mucho riesgo jurídico, hay mucha judicialización de los vínculos dentro de la escuela. Para todo tenés el peligro de que te hagan una denuncia, los accidentes, las situaciones de inseguridad, las situaciones de acoso laboral, maltrato laboral, se están yendo directamente al límite de la judicialización, y no hay posibilidades de diálogo, de mediación, que estén alentadas desde la Dirección General de Escuelas, que es nuestra patronal, nuestra dirección. Acá en Mendoza no es un ministerio, sino es una dirección. ¿Por qué? Porque se supone que es autónoma y autárquica de los gobiernos. No es así. Pero bueno, acá ahora se le ha bajado el nivel y está dentro de un ministerio. Ministerio de Familia, Niñez, Desarrollo Social y Escuelas. Pero acá tuvo otro nivel mucho más importante.
Permítame, Cristina, en esto que usted hablaba de la judicialización de la docencia, digo, dándole a Mendoza el lugar que le corresponde de importancia, pero también llevándolo de norte a sur, de este a oeste. Me parece, y es una apreciación mía, tanto como periodista y docente, que yo creo por lo menos 10 años, si no es que más, a ver, tener un dato exacto es difícil en esto, pero por lo menos en los últimos 10 se ha profundizado y acelerado. Las maestras, maestros, profesoras y profesores se encuentran en una delgada línea de que cualquier situación puede ser considerada maltrato, abuso, acoso, intromisión. Y, por supuesto, nadie pondría en cuestionamiento que las investigaciones han dado que hay casos horrorosos donde esto ha sido cierto, pero también muchos otros donde se han tergiversado, desnaturalizado o descontextualizado situaciones, ensuciando gente, arruinando la vida de las personas. Es más, antes de la entrevista con usted y haciendo investigación, creo que en Santa Fe había sido, no recuerdo el nombre del muchacho y tampoco lo diría, ante una falsa denuncia terminó suicidándose y la cual días después, el profesor en secundaria, y días después se terminó comprobando que era inocente. Digo, de esos casos podríamos tener miles y podríamos hablar largamente. Entonces, digo, tomando Mendoza, pero también llevándolo al resto del país, y me parece que esto, entiendo por supuesto lo que usted dice como percepción política, pero creo que es un problema ya indistintamente del espacio político. El docente hoy por hoy, ¿usted cree que está desamparado a nivel nacional en cuanto a lo que son las familias, la percepción de los alumnos? Digo, un docente puede ser ensuciado inmediatamente y después, bueno, se verá. Mira, Nicolás, la docencia, la educación no está exenta de lo que está pasando en la comunidad desde hace, como vos decís, yo creo que más de 20 años. Desde el 2000 comenzó esta judicialización de los vínculos en todos los niveles. Lo que pasa es que nosotros teníamos que avanzar en el diálogo, en la construcción de espacios, y las escuelas generalmente han sido contraculturales. Ante la violencia en la comunidad, la escuela tenía que enseñar el diálogo, tenía que enseñar la construcción de el otro no como sospechoso, no como el enemigo, sino el otro como un posible de generar una red, que es la única forma de salir en una sociedad solidariamente. Pero llegó la pandemia. Fíjate vos que fue donde se exacerbó el otro como peligroso, el otro que me pasaba el virus, el otro donde... Entonces el individualismo se generó como una salida hasta saludable. Y luego llega Milei. ¿Por qué? Porque le cuadró a toda una sociedad después de la pandemia. Fíjate que decían vamos a salir mejores. No salimos mejores, salimos más individualistas, más miedosos del otro. Al otro le ponemos denuncia ante cualquier situación y no instamos al diálogo, no instamos a la formación de redes para la construcción de solidaridad y salir en forma mancomunada de las crisis. Pero la educación venía en una línea de tener este desafío para avanzar. No lo habíamos superado en educación, al contrario, nos encontrábamos como víctimas igual que la sociedad, pero ahora se nos han aumentado 10 problemas más antes que este. Entonces, cuando la judicialización pasa a ser un problema que nadie quiere tener en educación por un sueldo mínimo de 600.000 pesos, por un sueldo mínimo y techo también, es piso y techo, de 600.000 pesos. ¿Quién quiere pasar por el riesgo de que te denuncien, de que un padre o una madre te venga a tirar las mechas o a acusarte de cosas que no tienen nada que ver y uno tenga la situación de ser culpable antes de tener una legítima defensa? Porque acá en educación se hace todo al revés, ¿eh? En educación primero sos culpable y sale tu nombre, tu apellido, y el hilo se corta por lo más fino, y los equipos directivos son los que tienen que dar la cara, y después se demuestra la inocencia, cuando en todos los ámbitos es al revés. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, menos en educación. Entonces, con lo mal que estamos siendo valorizados, con lo despreciados socialmente, porque se nos dice que no tenemos el nivel de estudios que sí tenemos, se nos dice que no tenemos el nivel de compromiso, de vocación que sí tenemos. Y además,
estamos en riesgo por la responsabilidad civil, con una sociedad tan susceptible y con tanta vulneración de derechos en las familias, que trasladan a la escuela lo que se ha demostrado acá en Mendoza, Nicolás, que en el 95% de los casos, porque solamente hay un caso acá donde fue culpable y fue en una escuela privada, un celador. Pero nosotros, los que más han tenido problemas en las escuelas de Mendoza han sido celadores. Y fíjate, ahora se demostró el otro caso en el departamento de La Paz, la niña de secundario que llevó un arma y que no sabían, un departamento de lo más tranquilo, de lo más... Y bueno, ahí había situación, y nosotros lo venimos denunciando hace mucho, ahí hay un vicio entre la municipalidad y el ingreso de celadores sin concurso, sin certificados de salud psicofísico, como tenemos todos los docentes. Entonces, cuando vos metés en las escuelas gente por la política y no metés con concurso, con los certificados correspondientes, como tenemos el 100% de los docentes que trabajamos en escuela, después surgen estos problemas. En La Paz, que es en el lugar donde nosotros denunciamos, la mayor connivencia entre el municipio y las escuelas, donde tuvimos un celador borracho dentro de la escuela. Ahora tenemos un celador acusado porque se hicieron 6 meses de investigaciones y está en la cárcel. Esa niña fue a la escuela con un arma porque tuvo situación de abuso con el celador y lo denunció a su preceptora, a su docente, y no hicieron nada. No activaron el protocolo y se sintió con la capacidad de una niña de 15 años y con un padre policía que tuvo un arma a mano, con la única herramienta con la que contó para poder ir y llamar a esa preceptora y profesora diciéndoles por qué no me creyeron, por qué no me defendieron, por qué nadie hizo nada por mí. Es un departamento que nosotros venimos denunciando que hay una connivencia grave entre la política y la escuela. No puede haber adentro de la escuela nadie que no haya ingresado con la formación necesaria, la certificación psicofísica necesaria. En todos los otros casos, acá en Mendoza, cuando la gente ingresó como corresponde, siempre se ha comprobado que la situación de abuso tenía que ver con afuera de la escuela. Y fue gente escrachada y fue gente que se hizo sufrir. Y acá tuvimos una situación muy grave, Nicolás, de un director de escuela primaria que fue acusado falsamente, él y la secretaria, y fueron llevados a la cárcel, y esa persona hoy sigue trabajando en las escuelas de Mendoza porque es una maravillosa persona, resiliente y genial. Lo amo a Luisito. Pero solamente él pudo hacer algo así, porque le podrían haber arruinado su vida por completo, porque era una persona formada y segura de sí misma, pero realmente el Estado le tendría que devolver monetariamente el daño que le hizo a ese Sí, lo que pasa director. que, Cristina, permítame, Estamos le muy puede devolver, expuestos, Nicolás. le puede devolver 1, 2, 3, 10, 100.000 millones de dólares, digo, pero es una forma simbólica, pero ¿qué le devuelve el tiempo a esa persona y los malos momentos y los malos El tiempo de lágrimas? sí, y los malos Entonces, momentos digamos, terribles. aunque No, no, el no. Estado le entregue un cheque en blanco, nadie puede comprar el tiempo y la angustia alrededor. De hecho, para finalizar este tema y en los últimos minutos que quedan, yo había leído un caso, no recuerdo el nombre, tampoco lo daría, pero yo no sé si era este muchacho que le había mencionado anteriormente u otro, que le habían prendido fuego la casa y matado a los animales. Digo, el nivel de desquicio es tal ante las falsas denuncias que obviamente en vez de que primero uno sea inocente y después se demuestre lo contrario, primero es culpable y después se demuestra que es inocente, se lo excluye, se lo demoniza y estigmatiza, se le quita el valor reputacional y encima se le prende fuego el domicilio y le matan a los animales. ¿Qué más Nico, y después ni siquiera se avisa que el resultado ha sido que esa persona no tenía nada que ver. Entonces, esto es parte de esta lógica de colocar a la escuela en el desprestigio para después poder decir, les pagamos poco porque no sirven para nada, o el desprestigio social implica que la educación sea un gasto y no una inversión. ¿Por qué? Porque no dicen del 95% de gente que trabaja en forma excelente y que seguramente si hay alguien
se debe buscar protegiendo todos los derechos de esa persona y los derechos de los niños y niñas implicados, porque acá no se trata jamás de negar el derecho prioritario y primero, que es el derecho del niño, la niña y el adolescente, pero protegiendo a todos los implicados. Nosotros no nos protege nadie. La policía, fíjate cómo se protege a sí misma. No vas a conocer nombre y apellido de nadie. Sin embargo, vos acá no lo has dicho, pero de todos lo sabés. Quiere decir que nuestro nombre y apellido sale, nuestras caras salen y las comunidades pueden equivocarse mucho y hacer ese tipo de actividades, como vos decís, Nicolás, porque son un poco inspiradas, un poco no frenadas o alentadas desde los espacios de gobierno. Por eso, lejos de no cuidar el derecho de los niños, tenemos que trabajar en el prestigio, en la valoración social y en hacer conocer que adentro de la escuela a nuestros niños, niñas y adolescentes se los cuida y se los cuida muy bien, que tenemos muchísima formación y hay protocolos de accionar y que trabajamos en continua responsabilidad y en un compromiso constante y que eso se paga. Por eso tenemos que cobrar el doble o el triple de lo que estamos cobrando hoy. Desde ya, y agradeciéndole el tiempo a Cristina Razo, licenciada en Educación y psicóloga social, le pregunto sobre el sindicalismo que, por ejemplo, está visto desde la provincia de Buenos Aires como emblema al estilo Roberto Baradel. Y cuando digo al estilo Roberto Baradel, me hago cargo de mi opinión, yo particularmente lo considero como periodista y como docente de lo menos representativo, comunicativamente, educacionalmente, en su modo, y hasta me parece, obviamente está perfecto que él tenga un signo político que es más que evidente, pero muy oportunista y no representativo de un sector docente que incluso está dentro del ámbito docente público y que nada tiene que ver con este gobierno, con Macri o con otros gobiernos que no podrían ser de centro izquierda como representa Baradel. Pero usted, que es lo que me importa, ¿qué le representa la figura de Roberto Baradel como un sindicalista que lleva muchos años representativamente, por lo menos en el sindicato? Mira, yo a Roberto Baradel lo respeto muchísimo y aprendí mucho de Roberto Baradel. Creo que, como lo voy a decir bien porque lo dije mal anteriormente, creo como Agustín Tosco que los sindicalistas se dividen entre los que luchan y los que se entregan. Y creo que Roberto Baradel está entre los que luchan. Así es que por eso lo respeto mucho. Ha luchado durante 20 años en las mejoras salariales en Buenos Aires a todos los gobiernos que estuvieron. Claro que cayó en lo que cayeron muchos sindicatos y que me parece que es un error en alinearse en un color político, en un partido político. Creo que el sindicalismo no tiene que ser orgánico de ningún espacio político. Debe ser solamente orgánico de sus espacios de decisión, que son los plenarios, los congresos, donde los afiliados y los delegados de las unidades de trabajo tienen que opinar y decidir. No se opina o se define en ámbitos partidarios y tampoco se da el sindicato para que los partidos políticos vengan al sindicato. Eso acá en Mendoza se está dando. Nosotros tenemos adentro del sindicato reuniones de partidos políticos. Es terrible y en nuestra cara es una burla tan grande que hay mucho resentimiento y mucho malestar. Se está produciendo lo que nosotros no queremos que se produzca, que es la desafiliación, el desprestigio de la organización sindical, y en eso perdemos todos. Porque hay que cuidar el sindicato. El sindicato tiene que ser un ámbito donde los trabajadores de la educación, en este caso docentes, tenemos que poder discutir en nuestra heterogeneidad ideológica y en nuestra heterogeneidad de pensamiento. Tenemos que tener una amplitud de pensamiento importante. ¿Y sabes qué es lo que atenta contra la heterogeneidad? Los dogmatismos, los eslogan que cierran las posibilidades de debate. Por eso yo no estoy de acuerdo en ser orgánicos de ningún sector político partidario, de ningún sector político partidario. Me hago cargo de que lo que no tenemos que tener adentro del SUTE son partidos políticos.
Sí tenemos que tener política y tenemos que debatir sobre pensamientos, ideologías y proyectos políticos, porque si no, no podemos posicionarnos a quién hay que hacer un paro, cómo hay que hacer una paritaria o qué está pasando en este momento si no hacemos un análisis político del proyecto que hoy nos está gobernando a nivel provincia y país. Pero no tiene nada que ver con los partidos, porque vos fíjate que el neoliberalismo se ha corporizado en gente tanto de partidos peronistas como de partidos radicales o de partidos como el PRO o de partidos de La Libertad Avanza. El neoliberalismo no discrimina, la especulación no discrimina, el oportunismo y la corporatividad no discrimina partidos políticos. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta son los proyectos políticos y la ideología, y de ahí avanzar en la construcción de debates amplios. No podemos cerrar el debate con fanatismos como ni la patria es el otro, ni el amor vence al odio, son eslogan que nos cierran la posibilidad de pensar, porque si vos no te sumás a eso, entonces sos traidora. No. Sí, una cuestión casi sectaria. Exacto, nosotros no podemos caer en el sectarismo, ni de un lado ni del otro. Y para eso hay que salir o correrse de los eslogans y de los dogmatismos, tanto en un sector como en el otro, porque tampoco puede ser que uno diga esto no es paritaria, es un decreto, que sos mileísta. No, tampoco de ningún sector hay que etiquetar para cerrar los debates. Por eso es que me parece que por ahí Roberto Baradel lo que ha tenido es una muy mala publicidad, se lo ha demonizado y cayó en lo que hemos caído muchos, porque nuestro sindicato, hoy yo te puedo decir esto, pero con el diario del lunes. Yo estuve en el sindicato cuando nos encontramos en el problema de decidir si nos alineábamos a defender un proyecto que estaba siendo demonizado, y en el 2008 nos alineamos a un kirchnerismo nacional y después nos dimos cuenta de que era un error. Y hoy yo te puedo decir, no, pendularmente estuvimos de un lado, después estuvimos del otro, y ahora yo te digo, no es bueno ninguno de los dos lados. Bueno, igual hay que tener la posibilidad de debatir ampliamente, y para eso no hay que ser orgánica de ningún partido. Si me permite, por mi parte, el último punto de vista para intercambiarlo con usted. No es mi intención ni demonizar a Roberto Baradel, sé que usted no lo dijo hacia mi persona, ni demonizar a nadie, pero yo me encuentro en su caso con una licenciada en educación, por lo menos propensa al diálogo, a la reflexión, a la autocrítica. Y a ver, aclaro, no tengo nada personal contra Roberto Baradel, simplemente a mí no me representa, pero en la inmensidad de entrevistas o de veces que lo escuché comunicarse, no ha tenido un ápice autocrítica sobre un sindicato que mismo en los compañeros docentes del Estado y pertenecientes a la función pública, o mejor dicho, a la gestión pública, no se han visto representados por él. Entonces, desde ese lugar lo digo. Por eso separo sí, te entiendo. Más mira, Nico, verticalista y el sindicalismo, que en el caso que lo estoy conociendo usted me parece más horizontal y más crítico, decir sí, la verdad nos equivocamos. Me parece que hasta genera, independientemente de la cercanía no ideológica que podemos llegar a tener, más credibilidad a la hora de escuchar, sino esta cosa fanatizada. Lo digo gente, y digamos, yo no soy referente de nada ni me interesa hacerlo, pero la educación, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, creo que en el país, pero en la provincia de Buenos Aires hace 25 o 26 años que está en decadencia total, indistintamente de los gobiernos, algunos con más inversión, otros menos. No hablo de la labor docente, hablo de estructura, estética, asistencia y un montón de cuestiones, como usted lo sabrá, en diferentes provincias del país. Entonces, a mí en lo personal no me representa, pero por eso creo que el sindicalismo que usted lleva adelante y que agita como bandera, me parece mucho más horizontalista que otros sindicalismos verticalistas. Sí, Nicolás, en esto tengo que decirte que tengo muchos años de experiencia en la docencia, tengo 36 años de antigüedad, yo tengo 57 años y comencé a los 21, con 4 años de estudio en formación de profesorado de nivel primario y después de psicología social, y después empecé en secundaria en el 2000, pero en el 90 empecé en primaria. Y hoy tengo 57 años, he estado 17 años dentro del sindicato como secretaria gremial, secretaria de Educación, secretaria de Derechos Humanos y de Género. Y por ahí, esto que vos estás diciendo me parece
que lo he ganado por la experiencia. Y tengo que decirte que muchas cosas las hicimos equivocadamente, pero lo que en el contexto se pensaba en ese momento, y hoy puedo dar una vuelta de tuerca. Y quizás con el diario del lunes te digo, en ese momento, en el 2008 en la Argentina, se polarizaron las ideas y los sindicatos nos encontramos en esto de en qué lugar nos ponemos. Pero hoy no es ese mismo contexto. Hoy no hay que ponerse orgánico de ningún... Ahí me di cuenta también que era un error para el sindicalismo ponerse orgánico detrás de un partido político. Sí tenemos que discutir política y la educación es política o no es educación, como dijo Paulo Freire, es un acto político, pero no es un acto partidario, no es sectario, no limita los debates, la discusión y genera, al contrario, la riqueza de la heterogeneidad. Y los sindicatos, para que tengan vida, para que tengan afiliados y para que tengan fuerza, deben alentar la participación de todas las ideas, porque la mayoría de los trabajadores de la educación docentes no somos afiliados a ningún partido. Somos apolíticos, cuando nos definimos así cuando hablamos de los partidos políticos, pero no somos apolíticos, pero sí somos apartidarios. Entonces en esto debemos dar más amplitud y apertura al pensamiento de los trabajadores de la educación docente, que son los jefes de un sindicato. Por eso todos los que estamos adentro de un gremio, de un sindicato, nos llamamos secretarios, secretario general, no nos llamamos presidente. ¿Por qué? Porque somos secretarios de quien manda, que son los plenarios o congresos. De ahí se toman las decisiones. No es lo que ha pasado en los últimos años. En nuestro sindicato en Mendoza, las decisiones se tomaban en la cámpora. Y después venían y todos nosotros teníamos que hacer. Y esto no le gustó a nadie. Y eso nos debilitó el sindicalismo en Mendoza. Y por eso hoy estamos perdiendo derechos. Porque Cornejo ha aprovechado, que es un gran corruptor, y un gran animal político, ha aprovechado la debilidad de un sindicato que se alineó con una agrupación interna de un partido político. Eso hace mucho daño a la fuerza de un sindicato. Cristina, a mí personalmente me ha encantado escucharla. Creo que podríamos estar en una entrevista de 3 horas tranquilamente por su trayectoria dentro de la docencia, por su conocimiento y por su reflexión que pone sobre la mesa y por esta autocrítica también que me parece que la hace, insisto, no porque usted no sea creíble, pero mucho más creíble en su narrativa y mucho más humana, ¿sí?, en su trayectoria escolar, que es tan extensa, ya camino las 4 décadas. Así que le deseo en lo personal que tenga un resto del año, que bueno, recién está finalizando el primer trimestre, pero para usted como docente, como para los mendocinos, ¿sí?, docentes y no docentes, que sea un resto de año lo más positivo posible, así para el resto del país, que ojalá en una próxima entrevista hablemos de que la educación, tanto a nivel provincial como en la región y más federalmente, está en una mejor situación. Y quiero agradecerle inmensamente a Cristina Razo, licenciada en Educación y psicóloga social. Cristina, ha sido un inmenso placer. Gracias, Nicolás. Me he sentido muy a gusto. Hermosa tu entrevista y la tarde que hemos pasado juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes.